Saludo con aprecio, querido hermano, hermana, joven, adulto, niño, en el lugar y la hora en que nos esté acompañando en este estudio. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 14, 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7. Pero antes de leer, debemos cumplir con el requisito para poder entender, pedir la ayuda del Espíritu Santo. Nuestro Dios, hemos abierto el Santo Libro, pero si el Espíritu no abre nuestra mente y enternece nuestro corazón, de poco valdrá la información que vamos a tener. Por lo tanto, una vez más, apelamos a tu promesa de dirección, de instrucción, de enseñanza y de convicción, para que tomen lugar en nuestras mentes y nuestras vidas. Lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué un ángel? Cuando Jesús ascendió y entregó la comisión, no mandó a los ángeles a predicar. Ellos, a través de la historia bíblica, encontramos que han intervenido en muchas ocasiones, pero el cielo nunca dijo que los ángeles iban a ser los encargados de predicar el evangelio del reino aquí en la tierra. Podríamos preguntar también, ¿qué significa? ¿Por qué razón es que en Apocalipsis 14, 6 y 7 se nos ejemplifica a un ángel o se coloca la figura de un ángel como portador del evangelio eterno? ¿Cuál es la razón? Nosotros leímos en nuestro estudio: porque la obra que ese mensaje puro debía cumplir era de carácter augusto, porque poder y gloria debían acompañar ese mensaje. Por lo tanto, el mensajero que representa el mensaje debe también caracterizarse por la pureza, la gloria y el poder. Otro elemento: debía ser por en medio del cielo. Todos conocemos la diferencia del alcance en un mensaje político, religioso, cuando se colocan unas vallas en las autopistas, o cuando de pronto una avioneta con un gran cartel circula, o mejor, corta los aires transmitiendo ese mensaje. Debía ser por en medio del cielo para que pudiera tener un alcance que de otra manera no lo tendría. ¿El contenido? ¿Cuál era el contenido de ese mensaje? El evangelio eterno. ¿Y qué es eso del evangelio eterno en síntesis? Nosotros todos conocemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas. Y las buenas nuevas son subjetivas, depende de la condición del individuo en un determinado momento. Cuando dos equipos se enfrentan en competencia, para los del equipo ganador son buenas nuevas, pero para el perdedor no son buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Para que no quede ninguna duda. Nosotros vamos a la palabra y en San Lucas capítulo 2 y los versículos 10 y 11 encontramos cuáles son las buenas nuevas o nuevas de gran gozo. Leemos: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, o buenas nuevas igual, que será para todo el pueblo,
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces las buenas nuevas son que hay un Salvador para solucionar el problema del pecado. Y por eso es que en el mensaje angélico, y permítame decirlo de esta manera, el Evangelio eterno es el mensaje. Y lo ilustro con el libro que estamos estudiando. El Evangelio eterno es este libro. Pero la hora del juicio ha llegado es un capítulo de ese libro del Evangelio eterno. Todo el capítulo, o tal capítulo, el Evangelio, es muy interesante que ese capítulo titulado La hora del juicio ha llegado, no pudo ser predicado ni por los apóstoles, ni por los reformadores, ni por los cristianos que antecedieron. Al contrario, Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses que no podía venir ese día de la hora del juicio sin que antes se desarrollara la apostasía. Lutero, como bien estudiamos, calculó que ese juicio se demoraría unos 300 años. De modo que tal mensaje debía predicarse dentro del tiempo que el tiempo y que la profecía señalaban. Daniel hizo profecías hasta el mismo final, pero se le ordenó en Daniel 12:4, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ese tiempo del fin, al igual que en la reforma del siglo XVI, ustedes recuerdan lo que ya hemos estudiado, en ese tiempo del fin el movimiento adventista, y dije movimiento adventista, no dije iglesia adventista, son dos cosas distintas en este caso. El movimiento adventista surgió simultáneamente en los diversos países de la cristiandad, tanto en Europa como en América, y vamos ahorita a mirar una lista selectiva. Hubo hombres de fe y oración que, guiados por el Espíritu Santo, hallaron pruebas convincentes en la segura palabra profética de que el fin de todas las cosas era inminente. Y vamos a hacer una lista de esos hombres ilustres, de algunos por supuesto, y de paso no podremos tampoco estudiarlos a todos en este capítulo, o digo mejor en este espacio. Ahí tenemos una lista representativa. José Wolf, conocido como el misionero universal. Roberto Winter, un predicador inglés. Manuel Lacunza, sacerdote jesuita. Johann Albrecht Bengel, erudito alemán conocido por su edición y comentario del Nuevo Testamento griego. François Samuel Gaussen, los niños predicadores en Escandinavia. Guillermo Miller. Y vamos, como ya expresé, a comentar algunos aspectos relevantes de algunos de ellos, porque no podemos estudiarlos todos. Y vamos a empezar con José Wolf. José Wolf fue llamado el misionero universal por sus viajes por Europa, América, Asia. Wolf hablaba 14 idiomas y eso le permitía hacerse entender en los diferentes lugares. Judío alemán, siendo niño, fue impresionado al escuchar el mensaje o el nombre de Jesús de Nazaret y preguntó quién era. Le respondieron, bueno, fue un israelita de gran talento, pero como aseveraba ser el Mesías, el tribunal judío lo sentenció a muerte. El niño siguió preguntando. Los niños, las preguntas de los niños hay que respetarlas y pensar bien para contestarles. Pero Jerusalén, ¿por qué está destruida? Porque los judíos mataron a los profetas. Inmediatamente el niño dedujo, tal vez Jesús de Nazaret era profeta y los judíos lo mataron siendo inocente. Como habla el Espíritu Santo también a los niños, por supuesto. El padre de Wolf, un rabino judío, se propuso que su hijo no iba a ser contaminado por la sociedad predominante y que mayormente era católica.
a fin de asegurarse que nada que no fuera kosher, palabrita propia del judaísmo en la preparación de sus alimentos, los cuidados y liturgias que tienen. Entonces el padre, preocupado para que el kosher estuviera limpio, le comisionó a su hijo a que vigilara cuidadosamente a un vecino más o menos ya anciano, mientras el vecino ordeñaba la vaca. Y ocurrió el incidente narrado en nuestro estudio. Con jactancia el niño habló del triunfo futuro de Israel y del advenimiento del Mesías. Y entonces recibió la respuesta con gran bondad de parte del anciano. Querido niño, le voy a decir quién fue el verdadero Mesías. Fue Jesús de Nazaret, a quien tus antepasados crucificaron, como también habían matado a los antiguos profetas. Lee Isaías 53. Wolf preguntó a su padre para que le explicara. Un severo silencio fue la respuesta. Wolf nunca olvidó lo que aprendió del vecino y también aprendió que no le podía volver a preguntar a su papá. A los 11 años sale de la casa para educarse a sí mismo y escoger profesión, escoger religión. A los 17 años se convierte al catolicismo. Fue a Roma y, al igual que Lutero y otros que iban a Roma buscando luz y verdad, quedaron chasqueados. Allá tuvo una conexión cada vez más espinosa hasta que fue declarado incorregible porque él condenaba los abusos. Y quedó, por así decirlo, a la deriva humanamente hablando, pero Dios levantó a un rico banquero inglés llamado Henry Drummond, quien lo patrocinó para que continuara sus estudios en Inglaterra y ahora estudiando bajo profesores protestantes. Comenzó su misión, leímos aquí, en 1821. En otras palabras, 10 años antes que Miller. Wolf creía en la inminente venida de Cristo y se sintió más seguro de su interpretación de los 2300 años como equivalente a 2000, o digo mejor, los 2300 días, como equivalente a los 2300 años, cuando visitó el monasterio al pie del monte Sinaí. Allí encontró para su deleite un libro escrito por un rabino llamado Johannes Starus, un judío de Bulgaria, que había vivido 2 siglos antes, el cual también había enseñado que los 2300 días de Daniel 8 y 9 eran 2300 años. Eran símbolos de años equivalentes. Fijó el fin de los 2300 años, José Wolf, para 1847. La razón para este error respecto a 1844 sencillamente fue por una información equivocada que él tuvo en relación con el decreto de Artajerjes. Nuestro estudio nos rindió un fiel informe de cómo fue expuesto a inanición, hostigado por ladrones, condenado a muerte en 3 ocasiones. Una vez lo ataron a la cola de un asno y fue ofrecido como esclavo por 2 libras y 10 chelines. Un ladrón se trepó a la embarcación fluvial que lo transportaba y arrebató su chaqueta, su sobretodo, decimos, y lo tiró al agua. Sus amigos lo sacaron apresuradamente en otra ocasión de la ciudad, donde 30 minutos después llegó una turba enorme para hacerlo pedazos. Recibió 200 golpes en los pies descalzos, y entonces, con los pies aún heridos, se le obligó a caminar durante 15 horas sin acceso al agua para beber, en un día tremendamente caluroso. En otro momento se le pidió que entregara todo a cambio de su vida: folletos, las Biblias, el dinero, todo lo que llevaba, y tuvo que caminar centenares de kilómetros por montañas heladas, prácticamente desnudo y por supuesto con los pies entumecidos. Donde quiera que fuera,
Wolf llevaba la Biblia en hebreo y en inglés. Hablando de uno de sus últimos viajes, él nos dice: solía tener la Biblia abierta en mis manos. Sentía que mi fuerza estaba en el libro y que su poder me sostendría. Quienes han hecho un servicio poderoso al Señor han tenido la misma experiencia de persecución, de martirio. Y hablemos un poquito de Manuel Lacunza, jesuita. Escribió bajo el seudónimo de Rabí Ben Ezra una obra en 3 volúmenes titulada La venida del Mesías en gloria y majestad. Bueno, debo comentarles que hubo una tremenda influencia de esa obra donde quiera llegó. Tiene muchos detalles históricos. Y por haber Lacunza sido expulsado como jesuita que era, resulta que el rey Carlos III de España en 1767 expulsó a los jesuitas de sus dominios. Tremendo. Y eso hizo después también Luis XV. Y eran reyes católicos. Pertenecían a la casa de Borbón. Pero es interesante que a pesar de que eran tremendamente católicos los reyes, sin embargo, era tal la obra de los jesuitas que los expulsaron. Bueno, Lacunza fue inicialmente a Italia y estuvo durante unos cuantos años recluido, pero haciendo su obra. Y Lacunza fue uno de los precursores del futurismo. Muy interesante cómo en este conflicto del bien y el mal, el Señor usa gente que es sincera, pero que tiene errores, tremendos errores. Porque Lacunza fue uno de los que habló del reinado de Cristo, de la venida de Cristo antes del milenio, pero para el reinado de Cristo aquí en la tierra. Y hubo algo por lo cual el clero no le apoyó su obra, que les fascinaba en muchos respectos. Pero en esa obra Lacunza dijo que la Iglesia Católica apostataría y que esa iglesia apóstata junto con los ateos formarían el anticristo, formarían parte del anticristo, y que el anticristo no era una persona sino un sistema. Por esa razón, el Vaticano por supuesto no iba a aceptar el libro de Lacunza. Y vamos con Guillermo Miller. Ya estudiamos un poco de él en sesiones anteriores. Miller no fue el primero que descubrió la equivalencia día-año en la profecía. Muchos piensan que la interpretación actual de la profecía de los 2300 días a años fue solamente desarrollada por Miller. Ahora, ¿el llegar precisamente a las fechas? Pues sí, pero el primero que consideró que los 2300 días eran 2300 años fue un rabino persa en el siglo IX llamado Benjamín Nahshawandi. Y como rabino que era experto en lengua hebrea, él llegó a esa conclusión, y durante los siglos IX y X los rabinos, todos ellos expertos en lengua hebrea, en Persia, Palestina, Francia, España y Portugal, enseñaron que los 2300 días eran realmente 2300 años. Bien, el ángel proclama por en medio del cielo. Fue un movimiento mundial. Y nosotros estudiamos de Bokhara, eso queda en Uzbekistán. Estudiamos también de Tartaria, que ustedes sin duda revisaron, eso queda en Rusia. Entonces, estudiamos de Bengel en Alemania, de Gausen en Francia y Suiza, y los niños predicadores en Escandinavia. Y aquí hay un asunto sumamente interesante. Modernamente, algunas confesiones han desarrollado niños predicadores y se reúnen grandes auditorios. Pero qué tremenda diferencia con los niños predicadores que el Espíritu Santo levantó, y no que las denominaciones crean para efectos de singularidad. En nuestro estudio leímos
que cuando la gente escuchaba a esos niños, el Espíritu del Señor los poseía y que la gente oía temblando. No sé cuántos tiemblen hoy al escuchar los niños predicadores de hoy, pero quiere el cielo, porque van a volver a aparecer, de acuerdo a la revelación, en este tiempo final, niños realmente, al igual que en Escandinavia, tomados por el Espíritu del Señor. Y bien, vamos a mirar, hermanos, algunos aspectos prácticos y hermosos de nuestro estudio. Y vamos a desarrollar 4 puntos, vamos a tratar de bosquejarlos, que en nuestro estudio los tuvimos. ¿Quiénes fueron los que predicaron ese mensaje? El tema y el espíritu del mensaje. ¿Quiénes lo recibieron? ¿Y cuáles fueron los efectos? Y al decir quiénes, en este punto donde hemos llegado, no me refiero a las personas que ya nombré, sino me refiero en general las características que tuvieron quienes recibieron o quienes predicaron primero el mensaje. Leamos en nuestro estudio lo siguiente, en la página 417. Estamos respondiendo a este primer punto. ¿Quiénes lo predicaron? Algunos ministros dejaron también a un lado sus opiniones y sentimientos sectarios, y con ellos sus sueldos y sus iglesias, y se pusieron a proclamar la venida de Jesús. Fueron, sin embargo, comparativamente pocos los ministros que aceptaron el mensaje. Por eso la proclamación de este mensaje fue confiada en gran parte a los humildes laicos. ¿Quiénes fueron los que lo predicaron? Unos pocos ministros, pero en su gran mayoría humildes laicos. Y hablando de los niños que ya referimos, nos dice nuestro estudio, en relación con ellos, los mismos predicadores infantiles eran en su mayoría pobres rústicos. Primer elemento importante, ¿quiénes fueron los que predicaron el mensaje? Y avancemos con el segundo punto, ¿quiénes lo recibieron? Sigamos leyendo. Página 436. Sigamos leyendo. Página 416. El movimiento cundió principalmente entre la clase baja y era en las humildes viviendas de los trabajadores donde la gente se reunía para oír la amonestación. Avancemos a la página 422. Los miembros más humildes y piadosos de las iglesias eran generalmente los primeros en aceptar el mensaje, los que estudiaban la Biblia por sí mismos, y donde quiera que el pueblo no estuviese sujeto a la influencia del clero, y escudriñaban la palabra del Señor por sí mismos. Entonces tenemos aquí 3 clases de gente. Número 1, los de clase humilde. Número 2, los que eran más piadosos. Número 3, los que estudiaban la Biblia por sí mismos. Esos fueron los que recibieron fácilmente el mensaje. Y el punto siguiente es de gran trascendencia. ¿Cuál fue el tema y el espíritu del mensaje? Seguimos leyendo. Página 418. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Bueno, eso fue lo que leímos en el versículo inicial de nuestro estudio, Apocalipsis 14, 7. Pero le agregamos a eso lo siguiente. Proclamaban el testimonio sencillo y directo de las Sagradas Escrituras. Y luego vamos a enumerar 3
puntos de ese testimonio sencillo y directo. En primer lugar, como Juan el Bautista, el precursor de Cristo, los predicadores ponían el hacha a la raíz del árbol. Segundo, instaban al arrepentimiento verdadero que da frutos correspondientes. Tercero, sus llamamientos eran conmovedores y contrastaban con el arrullo de paz que se oía en los púlpitos. Y de manera especial ahora vamos a detenernos en los efectos del mensaje. Para un servidor es la parte crucial y más determinante con la cual nosotros debemos confrontarnos. Efectos del mensaje. Como brochazo general, podemos decir que el mensaje, por el poder del Espíritu Santo, producía una fuerza de convicción a la que solo pocos podían resistir. Y vamos a leer juntos una enumeración de lo que se escuchaba del labio de esos predicadores producía. Los pecadores preguntaban llorando, ¿qué debo hacer para ser salvo? 2. Muchos pasaban toda la noche en oración para tener la seguridad de que sus propios pecados eran perdonados o para obtener la conversión de sus parientes o vecinos. 3. Los obstáculos levantados por el orgullo y la reserva desaparecieron. 4. Se hacían sentidas confesiones. 5. El corazón de los padres se volvía hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. 6. El Señor contenía el espíritu de oposición, mientras que sus siervos daban razón de su fe. En otras palabras, algunos quizá querían interrumpir, el Señor no permitía. Siguiente. El poder de Dios era sentido por ancianos, jóvenes y niños. Cada día muchas personas eran añadidas al número de creyentes. Se sentía en esas asambleas la presencia de los santos ángeles. No parecía sino que el cielo y la tierra se juntaban. Los hombres volvían a sus casas cantando alabanzas y sus alegres acentos rompían el silencio de la noche. Hemos enumerado ahí 11 puntos de los efectos del mensaje. Y como resultado, nos dice el relato, ninguno de los que asistieron a tales reuniones podrá olvidar jamás tales escenas. Pero no es todo, hay más. Hay más. Página 423 de nuestro estudio. El tiempo en que esperaban ir a su encuentro estaba próximo, al encuentro del Señor. Y a esa hora se acercaba con solemne calma. El tiempo en que esperaban ir a su encuentro, el Salvador, estaba próximo. Y a esa hora se acercaban con sublime calma. Descansaban en la dulce comunión con Dios, y esto era para ellos prenda segura de la paz que vendría en la gloria venidera. Los creyentes sinceros examinaban cuidadosamente todos los pensamientos y emociones de sus corazones como si estuviesen en el lecho de muerte y como si tuviesen que cerrar pronto sus ojos a las cosas de este mundo. Esta debería ser la experiencia de cada verdadero cristiano diariamente. Permítame leerla otra vez. Los creyentes sinceros examinaban cuidadosamente todos los pensamientos y emociones de sus corazones como si estuviesen en el lecho de la muerte y como si tuviesen que cerrar pronto sus ojos a las cosas de este mundo. Estos que estaban preparados de tal manera fueron probados.
Dios se propuso probar a su pueblo y nos dice que su mano cubrió el error cometido en el cálculo de los periodos proféticos. Los adventistas no descubrieron el error. Recuerden, movimiento adventista, no iglesia adventista, porque no existía. Los adventistas no descubrieron el error, ni fueron descubiertos tampoco por los más sabios de sus adversarios. Pasó el tiempo de expectativa y no apareció Cristo para libertar a su pueblo. ¿De qué está hablando aquí? Cuando dice, Dios se propuso probar a su pueblo, su mano cubrió el error cometido en el cálculo de los periodos proféticos. Aquí, en este contexto, este capítulo está hablando de manera especial en la primera fecha que se fijó para 1843. Se probó, y efectivamente se manifestó lo que había en los corazones. Pero volveremos a eso de las pruebas y del chasco en próximos capítulos con más detenimiento. Hermanos, volvamos a las escenas gloriosas que hemos leído en relación con los efectos del mensaje cuando llegó la hora del juicio. Los pecadores preguntaban llorando, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Tengo esa misma inquietud. Muchos pasaban toda la noche en oración para tener la seguridad que sus propios pecados eran perdonados o para obtener la conversión de sus vecinos. Creo que en este punto, unos cuantos, aquí el primero, somos reprendidos. Los obstáculos levantados por el orgullo y la reserva desaparecieron. Se hacían sentidas confesiones. Oh, cuán tremendo es que el Espíritu Santo logre la victoria de que el ser humano diga, he pecado, pero desde adentro. Que cuando ofende a otro, rápido reconozca la falta y lo haga con el dolor de realmente no haber manifestado el Espíritu de Cristo. Cuán tardos, cuán lentos somos para eso. Y tenemos también la escena de hogar, que el corazón de los padres se volvía al de los hijos y lo contrario también. Y también leímos que cada día se añadían muchas personas como resultado de esa inspiración que constituía el asistir a esas reuniones donde los ángeles hacían presencia y donde se juntaban el cielo y la tierra. Hermanos, ¿a dónde vamos que esto ocurra? ¿En qué dirección están pasando estas cosas? Sin duda que habrá lugares donde unos pocos le permiten al Espíritu Santo tener estos mismos efectos. Pero hermano, tú y yo tenemos la oportunidad y el cometido de proveer, de propiciar, de causar estas reuniones. De nosotros comprometernos de tal manera que inspiremos a otros y en nuestras reuniones se pulse este mismo espíritu, se respire esta misma atmósfera y podamos crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ayude y podamos calibrar realmente dónde estamos nosotros. ¿Cuáles son las escenas actuales nuestras? Repitamos estas reuniones cuando vamos a juntarnos en torno a la palabra del Señor. Pero esto, por supuesto, es posible si tenemos una relación personal con el cielo, allá en lo secreto de nuestra cámara, allá debajo del árbol, allá en el sitio apartado de oración que tenemos y de estudio de la palabra del Señor, diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga?
el Señor nos bendiga y que nosotros también estemos ya en el despertar. Y si no, que participemos del gran despertar final que posiblemente ha empezado y algunos no nos hemos dado cuenta. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por tus misericordias y tus bondades. Oh Señor, despiértanos. Queremos permitir que tu Espíritu toque nuestras vidas. Cuánto agradecemos los ejemplos cada vez más hermosos y esos ejemplos que nos motivan y nos inspiran para poder participar del mismo Espíritu y recibir la misma bendición. Guíanos en fe y en justicia y que podamos también, en la medida de nuestras posibilidades, en el nivel donde tú nos has colocado, ser obreros fieles, que proclamamos una nueva era, la era de la victoria sobre el pecado y el reino de Dios, libre de toda mancha de mal. Podamos participar nosotros primero de ese reino e invitar a otros también a participar en él. Gracias por escucharnos. Guíanos en fe y en justicia, lo agradecemos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Ha sido un placer, como de costumbre. Bendiciones para todos y estudiaremos juntos, por supuesto, el capítulo siguiente. El Señor les acompañe.